A continuación tenemos la presencia del doctor Jofre Arequipa. El doctor él nos acompañará con el tema tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca. El doctor realizó su especialización en el Instituto Dante Passanesa de Cardiología, estudió medicina en la Universidad Central del Ecuador, realizó estudios en el Instituto Dante Razonense de Cardiología de Sao Paulo, en cardiología igualmente, y en insuficiencia cardíaca y tratamiento cardíaco en el Hospital Carlos Otrada de Marín. Es cardiólogo clínico de la insuficiencia cardíaca en impulso especialista en INCOR, Instituto de Corazón del Hospital CFM Muso. El día de hoy, como les acabo de comentar, el doctor nos va a acompañar con el tema tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias, doctor Arequipa. Qué gusto, ¿cómo están? Buenas noches. Sí me están escuchando todos, ¿verdad? Sí, doctor, lo podemos escuchar. Voy a compartir mi pantalla ahorita. Un minuto. Ahí me parece todos están viendo, ¿verdad? Sí, ahí podemos ver su pantalla. Gracias, doctor. Si en algún momentito se me corta un poquito la transmisión, les voy a pedir disculpas porque estoy transmitiendo directo de Galápagos. Estamos en unas jornadas médicas. Tengo un tiempito ahí para unirme con ustedes. Antes de nada, quería agradecerles a todos por la presencia, al comité organizador, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito ahora del tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca. Sí, es un tema bastante extenso, bastante largo, ya muy bien descrito, al menos en los últimos 10 años ha tomado un giro totalmente en cuanto a evidencia científica y estableciendo los pilares fundamentales del tratamiento clínico para esta patología. En este sentido, lo que ya bien perfectamente lo dijeron los expositores, los palestrantes anteriores a los míos, que aprovecho para felicitarles en realidad, excelentes palestras. Al hablar de insuficiencia cardíaca tenemos que entender que no es solo una simple patología, sino más bien es un contexto clínico, un síndrome clínico bastante amplio que se ha caracterizado ya por varios signos, varios síntomas que están causados por una anomalía estructural o funcional de nuestro corazón, que dan como resultado una disminución del gasto cardíaco, de la función principal del corazón, expulsar sangre hacia el resto de nuestros órganos. Y esto en realidad es por dos causas, por aumento de las presiones intracardíacas y por el gasto cardíaco reducido, o la fusión de estas dos. Si es que yo voy a clasificar la insuficiencia cardíaca, como ya muy bien hemos escuchado en todas palestras previas, siempre la insuficiencia cardíaca se la ha caracterizado pues por la cantidad de sangre que es expulsada del corazón, y esto es la fracción de eyección. Entonces, desde un inicio se le catalogó a la insuficiencia cardíaca solo como una patología en la cual la fracción de eyección, la cantidad de sangre que sale del corazón, está disminuida. Inicialmente esta disminución de la capacidad de expulsión del corazón, esta disminución de la fracción de eyección se catalogó como menor al 40%, recordando que la fracción de eyección normal es más del 50%. Entonces, todos los artículos previos, toda la evidencia científica que teníamos previamente en cuanto a insuficiencia cardíaca, o la gran cantidad de evidencia de insuficiencia cardíaca que vamos a hablar, se refiere a estos pacientes en donde contemporáneamente se les catalogó como insuficientes cardíacos, fracción de eyección menos de 40%. Posteriormente, ya en la década de 1990, 2000, ya se habló mucho más de que pacientes presentaban signos de insuficiencia cardíaca no solo con fracción de eyección disminuida, sino también con fracción de eyección mayor. Esos aquellos que estaban con fracción de eyección más de 50%. Entonces, ya se les catalogó también como pacientes con fracción de eyección, con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia científica suficiente, fuerte, que me dé un tratamiento clínico satisfactorio como para fracción de eyección disminuida.
También se estaba catalogando previamente como, ¿qué pasa con esos pacientes que están entre 40 y 50%? ¿Son esos pacientes que están disminuyendo de 50% para menos o son los que estaban con 40% y menos que están recuperándose? Siempre ha habido esa controversia, pero sin embargo también previamente se catalogaba a estos pacientes como fracción de eyección intermedia. Un término un poco ambiguo, ya que no sabíamos, como les digo, si es que los que estaban normales se bajaban a fracción de eyección disminuida, estaban bajando, estaban iniciando, o aquellos pacientes que estaban normales, ya con una fracción de eyección reducida que con el tratamiento estaban recuperando, estaban con una fracción de eyección recuperada. Actualmente se les cataloga de esa manera, pero esos pacientes que están con 40 o 50% ya se les cataloga no como fracción de eyección intermedia, sino actualmente como fracción de eyección moderadamente reducida o discretamente reducida según las últimas guías que salieron en la Sociedad Europea de Cardiología de este año. Es importantísimo tener en cuenta esta patología, ya que es la patología que más mortalidad causa a nivel mundial, la patología que más prevalencia tiene. Veamos de esta manera, miren, alrededor de 64 pacientes, alrededor de 54 millones de pacientes a nivel mundial sufren de esta patología. Si es que yo catalogo en general a esta población mundial, hablo que es el 2% de la población mundial. Hay hay algunos otros descritos que llegan hasta el 3% de la población mundial. Si es que yo hago en cuenta que el 2% de la población tiene insuficiencia cardíaca, eso quiere decir que 260,000 ecuatorianos sufren de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, esta prevalencia es subestimada debido a que este 2% de la población mundial es sintomática. Como vamos a ver, no necesariamente una insuficiencia cardíaca puede ser sintomática. ¿Qué es lo que me dice en cuanto a prevalencia según sexo? No necesariamente debe ser diferente. Sin embargo, los estudios contemporáneos han descrito que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida está más prevalente en hombres y la preservada es más prevalente en mujeres. Y en cuanto al hablar de etapa etaria, se sabe que mientras mayor edad, mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca. Los estudios a nivel general, los estudios clásicos, contemporáneos, han catalogado en torno de 60, 70 años los pacientes más prevalentes de insuficiencia cardíaca, no queriendo decir que eso es la única etapa etaria en donde se presenta esta patología. Hay pacientes mucho menores de 10, 20 años en donde ya tienen insuficiencia cardíaca, sin embargo, la prevalencia no es tan alta. Y se dice que a más de 70 años la prevalencia aumenta muchísimo en este tipo de pacientes. Vamos. Lo importante de la insuficiencia cardíaca y lo que más nosotros tenemos que saber es que la insuficiencia cardíaca mata y mata bastante. Tiene una mortalidad del 50% a los 5 años de diagnóstico. Esto es altísimo. 1 de 2 pacientes se muere a los 5 años. Y eso que hablamos de una insuficiencia cardíaca general, no avanzada. Si es que hablamos de insuficiencia cardíaca avanzada, ya en etapas mucho mayores, la mortalidad a los 2 años es casi del 100%. Entonces, no es una patología simple en donde nosotros podemos dejar pasar por alto. Y estos pacientes tenemos que recordar 2 cosas. La mitad de los pacientes, alrededor de la mitad de los pacientes se mueren por insuficiencia cardíaca. La otra mitad de los pacientes no presentan síntomas de empeoramiento clínico. Ellos tienen una muerte súbita, por arritmias cardíacas. Y el tratamiento de lo que se trata esta clase va encaminado a esa patología, justamente a evitar tanto empeoramiento de la insuficiencia cardíaca como mortalidad por muerte súbita. Lo otro importante de la insuficiencia cardíaca no es solo que causa mortalidad, sino hospitalizaciones. La sintomatología de la patología es importantísima. De hecho, miren aquí este dato importantísimo. La causa más común de hospitalizados en pacientes mayores de 65 años son por insuficiencia cardíaca. Es decir, no es que sea una patología para nada prevalente. Es más, es una patología tan prevalente que causa demasiadas hospitalizaciones. Y mucho más. Si es que yo hago un estudio costo-efectividad, el costo es elevadísimo. El 2% del presupuesto mundial para la salud está encaminado a tratar insuficiencia cardíaca. Vamos. Y aquí viene la importancia de la patología. Literal, es una avalancha que se nos viene encima. Es una patología que aumenta, que progresa, y se tiene en cuenta que en los próximos años aumentará más todavía.
Obviamente, si es que aumenta más, habrá mayor hospitalización, mayor mortalidad, mayor prevalencia y con un costo elevadísimo para el costo sanitario. Si es que yo ya sé a qué se refiere la insuficiencia cardíaca, pues definitivamente tengo que recordar o ver de dónde viene esa patología. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues tengo que saber que un paciente que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, un corazoncito un poco lastimado, se activan sistemas buffers, sistemas de homeostasis, en donde inicialmente estos sistemas ayudan a impedir la progresión de sintomatología. Si es que el gasto cardíaco está disminuido, pues ¿qué es lo que hace el corazón? Intenta compensar eso. ¿Cómo? Aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Cómo también se aumenta la presión arterial? Pues aumentando la vasoconstricción. ¿Cómo aumento eso? Se activa el sistema nervioso simpático con adrenalina, noradrenalina. Esto aumenta la vasoconstricción. La vasoconstricción per se ya aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la vasopresina, aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad y aumenta la presión sanguínea, como sabemos nosotros. Aparte de esto, el corazón también, o nuestro sistema nervioso también actúa para mejorar esa presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto lo hace visando que el corazoncito está insuficiente. Es decir, menos gasto cardíaco, aumento de alguna manera. Frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica. Y justamente ahí, ya en etapas avanzadas, es en donde, imagínense esto, la presión arterial está aumentada para mantener un gasto cardíaco, para mantener un buen gasto cardíaco, pero el corazoncito está insuficiente. Si es que mi corazón está insuficiente, tiene que hacer mucho más trabajo cardíaco para vencer esa resistencia vascular periférica. Para vencer esa vasoconstricción, mi corazón tiene que hacer más trabajo cardíaco. Y si es que hace más trabajo cardíaco, se cansa más rápido, más consumo de oxígeno. Y se va volviendo un círculo vicioso. Entonces, para aplacar un poco este ritmo, por así decirlo, para aplacar un poco, nuestro cuerpo activa el sistema de los péptidos natriuréticos. Sin embargo, estos péptidos natriuréticos no son lo suficiente y un poco después, por decirlo de esta manera, activado el sistema de los péptidos natriuréticos, pues continúa la progresión de la enfermedad. Aquí es en donde yo tengo que actuar. Aquí es en donde yo tengo que iniciar mi tratamiento para insuficiencia cardíaca. Lo primero, si es que mi corazón no está bombeando lo suficiente cantidad de sangre, tiene una fracción de eyección disminuida, el trabajo cardíaco está aumentado por esa vasoconstricción, pues voy a actuar sobre esta vasoconstricción. Ahí viene lo interesante, la paradoja del tratamiento de insuficiencia cardíaca, en donde mucha gente probablemente estemos confundidos, en el sentido en donde estoy con 160 de frecuencia cardíaca, con 170 de presión arterial, perdón, una presión limítrofe, presión bajita, sí, pero mi corazón está haciendo más trabajo cardíaco para vencer ese sistema nervioso simpático exacerbado. Si es que yo doy un vasodilatador, mejoro esa resistencia vascular periférica y mejoro el trabajo cardíaco. Disminuyo la necesidad de un trabajo cardíaco aumentado. Perfecto, ¿me entendieron esa parte? Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que pensaron en 1980 ya? Si es que yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección disminuida, mi gasto cardíaco está disminuido, el trabajo cardíaco está aumentado, se activa el sistema el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay vasoconstricción para mejorar ese gasto cardíaco, pues yo vasodilato, mejora esa resistencia vascular periférica, disminuye la postcarga y de esa manera mejora el trabajo cardíaco. Y entonces, si es que yo vasodilato a mi paciente con insuficiencia cardíaca, estoy mejorando el trabajo cardíaco. Es así que ellos pensaron desde un inicio en vasodilatadores. Miren aquí, el primer artículo en este sentido, la primera droga que ya fue utilizada ya científicamente, ya bajo un estudio, ya un trial, fue el BHEP-1. ¿Qué utilizaron estos pacientes? Pacientes utilizaron un vasodilatador, hidralazina combinado con dinitrato de isosorbida. ¿Qué fue lo que encontraron ellos? Pues tuvo un efecto favorable sobre la función del ventrículo izquierdo y mejoró mortalidad en pacientes que utilizaron esta combinación versus placebo. Exacto. ¿Qué es exactamente lo que busco en el tratamiento para insuficiencia cardíaca? Si es que yo me pongo a ver esa fisiopatología de la cual hablé, pues necesito un medicamento que primero, no me cause efectos adversos y segundo, que sirva. ¿Y a qué me refiero con que sirva? Mejore los síntomas
y me mejore mortalidad. Y aquí está también, se han inventado un montón de medicamentos ahí que sirven para insuficiencia cardíaca, sin embargo, no todos sirven en mortalidad. Hay algunos que son eficaces, pero solo en síntomas, en morbilidad. Pero si yo me voy al tratamiento necesario para la insuficiencia cardíaca, necesito los dos. Utilizaría uno que esté comprobado que me sirve para morbilidad, para síntomas, pero también uno que me sirva para mortalidad. Aquellos que solo me sirvan para síntomas los dejaría para después. Vamos ahí. Entonces, ¿qué fue lo que en la cronicidad del tratamiento para insuficiencia cardíaca fue lo que se utilizaron primero? Antes de 1980, que ya hablamos un poquito de vasodilatadores, pues el único tratamiento para insuficiencia cardíaca era ¿qué? Reposo, no sirve tu corazoncito, pues mantente inactivo. Sabíamos que el corazoncito inactivo, ese paciente con fracción de eyección disminuida retiene líquidos, entonces no tomes agua. Y ya sabíamos mucho antes de la existencia de furosemida. Entonces, démosle un poco de furosemida, diuréticos, para que ese corazoncito funcione mejor sin tanta sobrecarga hídrica. Ya desde el siglo XV también ya se utilizaba los digitálicos. Entonces, el tratamiento antes de 1980 se basaba en eso. Probablemente inactividad, reposo relativo, reposo absoluto, dependiendo del estadio de la patología. No te muevas, no hagas actividad física, quédate acostado y ese es el tratamiento. De vez en cuando un poquito de digitálico y de vez en cuando un poquito de diurético. Se acabó el tratamiento para insuficiencia cardíaca. Ya en 1980 ya se vio un poquito más la fisiopatología. Y entonces, ¿qué dijeron ahí? Utilicemos aparte de eso, vasodilatadores. Veamos cómo nos va. Los que utilizaron primero fue el VEGF-1 y el consensus. ¿Qué fue el VEGF-1 en el 86? Lo que dijimos, hidralacina mononitrato. En el segundo, el consensus. Dijeron, si la hidralacina mononitrato sirve como medicamento para vasodilatador, ¿qué tal si utilizamos un vasodilatador un poco más potente? Tipo enalapril. Perfecto, entonces utilicemos enalapril. Un año después del VEGF-1 salió el consensus. Este consensus también demostró que el enalapril mejoraba mortalidad y mejoraba morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca versus los que utilizaron placebo. En la etapa un poquito más adelante, 1990, ya pacientes ya se vieron que ya se descubrió un poquito más de la fisiopatología, de la interacción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, importantísimo. ¿Qué dijeron? Entonces utilicemos intervenciones neurohumorales, bloqueemos esa noradrenalina, bloqueemos esa adrenalina. ¿Cómo? Beta bloqueadores. Aparte de eso, siguieron utilizando los vasodilatadores. Entonces, aparecieron el IECA, la utilización de los BRA, con nuevos estudios para ver el VEGF-1, ya fueron en la década pasada, salió el VEGF-2, el SOF, el VALHELP, el ELITE-2, utilizando ARAS, utilizando IECAS. Y aquí, esta década es de donde ya más utilizaron los beta bloqueadores. ¿Y cuáles beta bloqueadores? Pues los cardioselectivos, principalmente con el US Carvedilol, utilizando Carvedilol, con el Civis, que utilizó bisoprolol, el Merit-Helfilol, que utilizó metoprolol, el Capricornio y el Copernicus, que utilizaron Carvedilol también. Vamos. En esta etapa final de esta década también aparecieron nuevos estudios. ¿Qué pasaba con aquellos que ya se activaba el sistema renina-angiotensina? Aldosterona. ¿Qué pasa si bloqueamos la aldosterona con inhibidores de mineralocorticoides, con espironolactona o esplerenone? Pues mejoraban también esos pacientes. Y aquí fue la primera vez que alguien dijo, si antes utilizábamos digoxina, ¿qué pasará en los pacientes ahora? Ya haciendo un estudio científico, ya un trial bien hecho, un trial que esté un trial bien desplegado ahí con los criterios de exclusión y todo, ya siguiéndole científicamente. Vamos a ver qué pasó con esos estudios después. En la época del 2000, ya después de haber plantado los pilares fundamentales básicos para tratamiento de insuficiencia cardíaca, como son la vasodilatación, la inhibición del sistema nervioso simpático y la inhibición de los mineralocorticoides, pues siguieron estudios. ¿Qué pasa con los dispositivos? La mitad de los pacientes recuerdan que se morían por progresión de la insuficiencia cardíaca. Estos medicamentos mejoraban la insuficiencia cardíaca, pero la mitad se morían por taquiarritmias, por muerte súbita. ¿Qué pasa si utilizamos un CDI, terapia de resincronización cardíaca o mucho más? Comenzaron a aparecer los dispositivos de asistencia ventricular mecánica. Vamos ahí. Entonces, hay varios estudios que ya demostraron que en cierto grupo de pacientes podrían ser útiles. También aparecieron 2 estudios de ahí probando nuevos fármacos probables beta bloqueadores si servían, o nuevos estudios como el SHIFT, medicamentos que actúan además
de lo que ya habíamos hablado con otros mecanismos de acción. En el 2010, en esta etapa, en esta última década, la que acabamos de pasar, hubieron también grandes avances científicos, un revuelo total, un vuelco total del tratamiento para insuficiencia cardíaca, utilizando nuevos mecanismos de acción y, por así decirlo, hasta como por error, entre comillas, tómenlo como entre comillas ese error, en donde utilizaban medicamentos antidiabéticos y vieron que los pacientes diabéticos mejoraban muchísimo la parte cardiovascular. Y en estos pacientes que utilizaban medicamentos cardiovasculares, vieron que unos antidiabéticos, en especial los inhibidores de SGLT2, mejoraban muchísimo más la sobrevida su sobrevida. Y esto vieron que era independiente de si eran diabéticos o no. Vamos a hablar también un poquito de eso. Aparecieron varios otros estudios. Los inhibidores de neprilicina se plantaron ya como pilar fundamental también en el tratamiento de insuficiencia cardíaca con el Paradigm que salió en el 2014 y los inhibidores de SGLT2 ya inicialmente con el dapagliflozin y el Emperor Reduce con dapaglifosina y empaglifosina respectivamente. Al hablar de insuficiencia cardíaca no podemos olvidarnos tampoco de patologías nuevas que están renaciendo, por así decirlo, que se están estudiando más. Por ejemplo, la amiloidosis cardíaca, y tuvo un avance importantísimo con este estudio, el ATTRACT. El ATTRACT Trial del 2018 fue el primer estudio en donde evaluó un medicamento que se llama tafamidis ya en un tratamiento específico para una patología que causa insuficiencia cardíaca, para amiloidosis, y fue un estudio totalmente positivo. Es el primer medicamento aprobado para tratamiento de amiloidosis, sea amiloidosis TTR, ya sea senil o amiloidosis genética. Vamos avanzando. En el 2020, pues tenemos varias perspectivas, varios medicamentos en donde se están plantando bastante bien en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, lo que tengo que hablar es que no necesariamente han mejorado el objetivo de mortalidad. Sí, morbilidad, lo que decía antes. Vamos a ver la eficacia en cuanto a morbilidad y mortalidad. Un medicamento perfecto sería que me actúe los dos. Los que hemos hablado previamente actúan sobre los dos, mejoraron eso. Sin embargo, los actuales, el Victoria, el Vitality, cada uno con sus medicamentos, demostraron mejoría en morbilidad, lamentablemente no en mortalidad. Hay nuevos estudios en perspectiva, salieron en este 2020, como les decía, el Emperor Reduce, el Emperor Preserve, el Imperial Preserve, el Solis con sotaglifosina, que son estudios que están actualmente salieron recientemente y hay unos que en los próximos meses y en el 2022 saldrán en cuanto a mejor evidencia de inhibidores de SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca, que están plantando muy bien la evidencia para un tratamiento que a largo plazo que nos mejore morbilidad y mortalidad. No me puedo olvidar en este sentido de medicamentos como hierro. Si bien es cierto lo que les decía, hay medicamentos que no mejoran mortalidad, hay medicamentos que mejoran muchísimo la morbilidad. Uno de ellos es hierro. Se ha comprobado ya que la reposición de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca es bastante bien tolerada y bastante positiva en el sentido de morbilidad, en sintomatología. Pacientes que se encuentran en clase funcional 3, clase funcional 2, mejoran muchísimo su clase funcional una vez repuestos de hierro. Vamos para adelante. Entonces, si es que yo hablo de un tratamiento clínico para la insuficiencia cardíaca, necesariamente tengo que meterme en la cabeza una palabra, la optimización de tratamiento. Yo ya sé cuáles son los medicamentos que tengo que utilizar. De aquí a poquito vamos a hablar de cuáles son esos. Otra vez vamos a recalcar un poquito más para que no se nos vaya de la cabeza esa parte. Me van a mejorar síntomas, me van a mejorar mortalidad. Esta sintomatología, esta morbilidad y esta mortalidad se van a mejorar principalmente en mi paciente provocando un remodelamiento cardíaco reverso, pero también mejorando la hospitalización. ¿Qué es lo que nos dijo un up-to-date de la AHA, de la American Heart Association del 2021 en cuanto al tratamiento de insuficiencia cardíaca? Previamente nosotros utilizábamos, como les dije, IECA-ARA, un beta bloqueador añadido y un inhibidor de los mineralocorticoides. En este up-to-date que salió este año, me dice que vamos a utilizar los ARNI, los inhibidores de la neprilicina, el Entresto, el sacubitril/valsartán, sobre los inhibidores de la IECA o los ARA2. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que a largo plazo mejoran nuestros objetivos de mortalidad y morbilidad sobre los tratamientos convencionales previos. Entonces, ¿qué es lo que dijo esta up-to-date?
tienes que utilizar, si es que da la posibilidad, un inhibidor de neprilicina sobre IECA o sobre ARA2. Obviamente, utilizando los beta bloqueadores, utilizando los inhibidores de la mineralocorticoides y utilizando siempre diurético-terapia. Sin embargo, estos no mejoran mortalidad, pero mejoran morbilidad. Obviamente, mejoran la sintomatología en nuestros pacientes. Vamos a ver. ¿Qué me dijo la guía de insuficiencia cardíaca de este último año? Pues se basados en los estudios científicos desde la década de 1980 hasta la época de 2010, se plantearon 4 medicamentos básicos en el tratamiento de insuficiencia cardíaca que tienen beneficio tanto en morbilidad y mortalidad. La inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona con los IECA o ARA, o los ARNI, los beta bloqueadores, los inhibidores de los mineralocorticoides, y aquí salieron el nuevo pilar fundamental, los inhibidores de SGLT2. Ojo, estos inhibidores de SGLT2, los que están actualmente aprobados, empaglifosina y dapaglifosina, independientemente sean diabéticos o no. Es un error bastante común encontrar suspensiones de medicamentos como la dapaglifosina o empaglifosina porque acreditamos o creemos que mi paciente no tiene diabetes, no se va a beneficiar. Eso es un error craso. Por favor, no necesariamente los inhibidores de SGLT2 deben ser utilizados para diabetes, deben ser utilizados para pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero sigamos adelante, vamos a seguir analizando esto. Al hablar de dónde nació la hidralacina con el nitrato que decíamos, el estudio primero fue el BEGEP-1 en el 86, en donde se estudió versus placebo y disminuyó mortalidad y disminuyó morbilidad. Sin embargo, fue sobre placebo. El BEGEP-2 fue en realidad ya comparado. ¿Qué dijeron? Que lo que habíamos dicho, ya nació el enalapril. Se estudió en el consensus. ¿Qué pasaba el enalapril versus mononitrato de isosorbide? Los dos estudiándose, cabeza contra cabeza. Pues definitivamente el enalapril le ganó. Al ser también el enalapril aquí fue mejor en mortalidad, no mucho mejor que la hidralacina mononitrato. En ese sentido, por eso se ha planteado mucho más la vasodilatación con un IECA, un ARA o un ARNI versus hidralacina monocordil. Por ahí nace que nosotros no necesariamente utilizamos hidralacina monocordil en todos nuestros pacientes y sí la IECA o ARA. Otro nuevo estudio, el AGEF, en el 2004, que buscó pacientes que ya estaban utilizando IECA, sin embargo, que se mantenían en clase funcional 4. ¿Qué pasaba si en ellos les utilizábamos hidralacina mononitrato? Fue un estudio totalmente positivo. Pacientes mejoraron, es decir, pacientes que ya estaban con enalapril, añadirle hidralacina con mononitrato o dinitrato, mejoraban la sobrevida, mejoraban la mortalidad, mejoraban la morbilidad, mejor dicho. En ese sentido, en pacientes que ya estén asociados IECA, que ya estén tomando IECA y sigan en clase funcional 2 con terapia clínica optimizada, puede utilizar hidralacina mononitrato. Lamentablemente aquí en el Ecuador no se encuentra fácilmente hidralacina. De hecho, se dejó de exportar. Medicamento muy barato, no necesariamente comercial por justamente esa parte económica, así que se lo dejó de utilizar y mucha gente ya no lo utiliza, lo estamos olvidando. Sin embargo, es una alternativa muy, muy eficaz para quienes manejamos insuficiencia cardíaca. Además, se hizo también un subanálisis del BEGEP-1 o BEGEP-2 en pacientes afroamericanos comparados con los IECA. ¿Qué fue lo que encontraron? Que en pacientes afroamericanos ese beneficio de mortalidad del enalapril sobre la hidralacina mononitrato se perdía. Entonces, en pacientes que son afroamericanos y que tienen insuficiencia cardíaca, me da lo mismo utilizar IECA o hidralacina monocordil si es que tuviera. Lamentablemente, la hidralacina monocordil quedó en desuso por los IECA y los BRA, los ARA2. ¿Qué fue lo que se estudió aquí? El consensus, el SOF, el SEI, el TRICE, fueron medicamentos que investigaron IECA. ¿Qué fue lo que encontraron todos? Pues mejoría tanto en mortalidad y mejoría en morbilidad. Entonces, con estos subanálisis, con estas revisiones sistemáticas, con este metaanálisis, vean, todos mejoraron mortalidad. Entonces, yo necesito un medicamento que definitivamente me mejore síntomas, pero mucho más importante que me mejore mortalidad. No tanto como la hidralacina monocordil, que fueron poquita, los IECA y BRA mejoraron mucho más, entonces la hidralacina monocordil quedó abajo, el pilar fundamental nació, el primer pilar fundamental de tratamiento de insuficiencia cardíaca nació.
los IECA o ARA2. ¿Qué pasó cuando se estudiaron los ARA2 por su cuenta? Mejoraron, sí, pero cuando fueron comparados con IECA, vieron que no eran mejores. Lo malo de los estudios con los ARA2 fueron que nunca fueron diseñados para demostrar mejoría, demostrar superioridad. Fueron diseñados para demostrar no inferioridad. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, el Elite 2, evaluó captopril versus losartán. ¿Qué encontró? Que el losartán era igual que el captopril, no era mejor. Entonces, de esa manera, se sigue prefiriendo los IECA sobre los ARA2. Ahí, ¿qué pasaba? Sé que los IECA sirven, sé que los ARA sirven. ¿Qué pasa si es que les doy juntos en mi paciente con insuficiencia cardíaca? Pues hay estudios, el VALHEF y el CHARM-A10, en donde se estudió valsartán con candesartán en adición en pacientes que ya estaban tomando IECA. Un estudio, el VALHEF dijo que servía, el CHARM dijo que no servía. Entonces fueron resultados que fueron conflictivos entre ellos, así que definitivamente uno dijo que empeoraba muchísimo la función renal, que mataba más, que la mortalidad aumentaba. Entonces definitivamente esa combinación de IECA y ARA en mi mismo paciente con insuficiencia cardíaca fue abolida, no debería ser utilizada. Ahora, salió un nuevo estudio un poquito después, el CHARM Alternative. ¿Qué pasaba en esos pacientes que no toleraban los IECA por tos? Pues vio que sí, disminuía mortalidad. Entonces, de aquí nace que pacientes, ya sabíamos que los ARA2 son igual que los IECA, pero en esos pacientes que no toleran IECA, es una opción bastante adecuada utilizar los ARA2. Entonces, y en este sentido, nacieron los IECA como pilar fundamental, indicación 1A en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué son los inhibidores de neprilicina que nosotros estábamos hablando? Pues es utilizar un ARA2, que en este caso es el valsartán, en una combinación con otra molécula que se llama la neprilicina, el sacubitrilo. Este sacubitrilo inhibe la neprilicina. La neprilicina degrada los péptidos natriuréticos. Y ahí, si nos acordamos nosotros de la fisiopatología, pues nos vamos a dar cuenta que ya estamos a la vez de bloqueando el sistema renina-angiotensina, bloqueó la degradación de los péptidos natriuréticos que nos ayudaban. Entonces, este era un medicamento perfecto. Nos ayudaba por dos mecanismos directos. Entonces, ¿qué dijo ahí? Si es que yo ya sé que el enalapril sirve, fueron bastante lejos de ellos. Voy a comparar mi medicamento nuevo, el valsartán unido con el sacubitril, el Entresto, este medicamento que lo probaron como LSZ2, LSZ. Comparémoslo con el enalapril. Al ser comparado con el enalapril en este estudio, en el Paradigm, demostraron que el Entresto es mucho mejor que el losartán en mortalidad. Entonces, ahí va. Yo ya sé que necesito un vasodilatador. ¿Cuál vasodilatador? ¿IECA, ARA o estos inhibidores de neprilicina? Pues la respuesta nos dio este estudio. Los inhibidores de neprilicina, el Entresto, es mucho mejor que el IECA y que el ARA. Si es que yo tengo la posibilidad de utilizar Entresto, pues utilizo Entresto como primera línea sobre enalapril o sobre losartán. ¿A qué me refiero con esa palabra de tomarlo entre comillas? Si es que tengo la posibilidad. La única posibilidad es económica. Es mucho más caro dar un Entresto que un enalapril o losartán. También fue estudiado el Pioneer. Este Paradigm fue estudiado en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, compensados. Este Pioneer fue en pacientes descompensados igual, Entresto versus enalapril en pacientes con inicio hospitalario y un seguimiento por 8 semanas. Y pues lo que se evaluó fue biomarcadores, seguridad y tolerabilidad. Y pues se dieron cuenta que los biomarcadores disminuían y eran bastante seguros. Entonces también puede ser seguro la utilización de del Entresto en pacientes que sean descompensados agudamente. ¿Qué es lo que encontró el Pioneer? Como les decía, disminución del NT-proBNP en pacientes que utilizaron sacubitril valsartán versus el enalapril. Bastante seguros. Entonces, aquí vemos que todo paciente con insuficiencia cardíaca con presión de eyección disminuida debería utilizar un IECA, un ARA o un ARNI, con una buena seguridad y con una dosis bastante adecuada si es que nosotros llegamos a una optimización adecuada. El segundo grupo que nosotros debemos tener en cuenta para tratamiento de la insuficiencia cardíaca nace al bloquear el sistema nervioso simpático, los beta bloqueadores.
Los beta bloqueadores, como ya hablamos un poquito, fueron los más utilizados del carvedilol, el bisoprolol, el metoprolol. ¿Qué fue lo que encontró el metaanálisis de estos estudios? Pues que todos ellos mejoraban mortalidad. Aparte de mejorar morbilidad, que habíamos dicho, mejoran la mortalidad. Y aquí nace nuestro segundo pilar fundamental. Nos dimos cuenta que mejoró hasta un 35% de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y mejora también la muerte súbita. Además de mejorar la mortalidad por progresión de la insuficiencia cardíaca. Entonces, son medicamentos que en pacientes que ya estaban en uso de IECA, aumentarles un beta bloqueador mejora muchísimo esa sobrevida. Hay un estudio solo que estudió cuál de ellos es mejor. Estudio entre beta bloqueadores. Fue el estudio COMET. ¿Qué dijo ellos? ¿Es mejor el carvedilol o el metoprolol? Pero, ojo, el tartarato. Y lo que se dieron cuenta es que el carvedilol tuvo una mejoría de mortalidad del 17% versus el tartarato de metoprolol. Entonces, el carvedilol es mucho mejor que el tartarato de metoprolol. Pero acá, en el MEDID, no utilizaron tartarato de metoprolol, utilizaron succinato de metoprolol. El succinato sí consigue una disminución cercana a la del carvedilol. Entonces, lo que decimos, ¿puede utilizar carvedilol? Sí. ¿Puede utilizar metoprolol? Sí, pero el succinato, porque el tartarato no es tan bueno. Perfecto. Hay un estudio posterior en el 2005 con un nuevo beta bloqueador, el nebivolol. Muchos de nosotros sabemos del nebivolol, el Navila. Nosotros utilizábamos, pero ya viendo cómo este medicamento, este nebivolol mejoró un 15% de mortalidad o admisión cardiovascular, o admisión por cualquier causa cardiovascular. Pero sin embargo es solo 15%. Tengo otros que aumentan el 35%, mejoran el 35% de mortalidad. Entonces, si yo tengo que elegir, no voy a elegir definitivamente nebivolol. Es por eso es que en la escuela europea le ponen solo como aceptable, si es que tienes a la mano y no tienes ningún otro. Pero en Estados Unidos definitivamente no lo recomiendan. Entonces, nebivolol probablemente no sea una buena alternativa terapéutica. Los que nosotros tenemos que tener en cuenta son los cardioselectivos. Doc, disculpe, le quedan 5 minutos. Gracias. ¿Perdón? Perdón, Doc, le quedan 5 minutos. Gracias. 5 minutos. Uy, es bastante largo el tema, entonces vamos. Al hablar de betabloqueadores, entonces ya tenemos ahí planteados cuáles son los betabloqueadores que vamos a utilizar. Vamos, ahí tenemos los antagonistas de la aldosterona que fueron estudiados en el estudio RALES, en el énfasis, en donde ya se plantearon también como un pilar fundamental. Ahí están las contraindicaciones, pues solo es una alergia y tener cuidado con un potasio elevado, ya que sabemos que son ahorradores de potasio. Voy a ir un poquito más rápido en esta parte porque en realidad tengo bastantes más diapositivas. Aquí íbamos a hablar un poquito de los inhibidores de SGLT2 que nacieron ahora en el 2019 y 2020 con el dapagliflozin y el Emperor Reduce, en donde los dos en tratamiento a largo plazo de insuficiencia cardíaca, en adición en pacientes que utilizaban ya bloqueo del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la inhibición de mineralocorticoides, aumenta mucho más la mortalidad, disminuyen en un 35% más que el resto. Entonces, de ahí nacieron que también se conviertan en un pilar fundamental de la insuficiencia cardíaca. Es decir, todos estos pacientes con insuficiencia cardíaca deberían recibir estos 4 pilares fundamentales. Antes se creía, esta diapositiva es importantísima, que deberíamos iniciar secuencialmente, primero un IECA, luego un beta bloqueador, luego una espironolactona, al final un ARNI si estaba, y por último los inhibidores de SGLT2. Las últimas guías nos dicen que todos tienen que ser iniciados al mismo tiempo, un inicio secuencial. Y es decir, el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida pues tiene que tener 4 pilares fundamentales actualmente. Los que hablábamos, los IECA o ARNI, los beta bloqueadores, los antagonistas de aldosterona y los inhibidores de SGLT2. Vamos. Entonces, si es que yo antes creía que el paciente con insuficiencia cardíaca tenía que llegar a ser sintomático para yo dar un IECA o un beta bloqueador, pues eso está falso, porque ahora sé que pacientes con esto no solo deben recibir eso, sino deben recibir los 4 pilares fundamentales que acabamos de decir. Vamos, entonces, con esto nos vamos a mejorar síntomas, mejoramos mortalidad, hacemos un remodelamiento cardíaco reverso y mejoramos hospitalización. Hay otros medicamentos que desde un inicio habíamos utilizado. Por favor, si es que me pasa un poquito, avísenme para terminar, ¿ya? Hay medicamentos que mejoraron muchísimo morbilidad, no mortalidad. Por ejemplo, uno de ellos es Livabradine y fue estudiado en este estudio SHIFT en el 2010.
Mejoró hospitalización, mejoró la primera causa de ingreso rehospitalario, sin embargo, no mejoró mortalidad. El Vericiguat, pacientes también estudiaron aquí el Vericiguat con este estudio de Victoria, mejoró morbilidad, no mejoró mortalidad. Omecamtiv Mecarbil en el estudio Galactic mejoró de la misma manera que el Vericiguat morbilidad, no mortalidad. Los estudios con resincronización cardíaca, que ya son para un poquito más de insuficiencia cardíaca avanzada, mejoraron la morbilidad y mortalidad. Hay estudios como la reparación de la válvula mitral a través de catéter con el mitral clip. Sin embargo, hay dos estudios del COAPT y el MITRA-FR, los dos con resultados conflictantes. Sin embargo, si nosotros sabemos utilizar el mitral clip, sirve muchísimo. La ablación de la fibrilación auricular, la digoxina. Mucha gente cree que no sirve, sin embargo, sirve muchísimo para morbilidad, no mortalidad. Lo demostró aquí en este estudio, en donde, si bien es cierto, mortalidad no mejoró, la morbilidad, la sintomatología mejoró muchísimo. La rehabilitación cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca mejora muchísimo. Y al hablar de tratamiento quirúrgico, pues solo para pasar así de largo, vamos a hablar que hay varios estudios en donde ha habido un avance bastante grande, en donde se ha hablado de dispositivos de asistencia ventricular mecánica o trasplante cardíaco. Aquí tenemos el balón de contrapulsación, el ECMO, ya sea venoarterial o venovenoso, el Impella, el Tandem Heart, los soportes de ventrículo derecho. Los dispositivos de asistencia ventricular mecánica han mejorado muchísimo en los últimos años. El Momentum 3 que salió con el HeartMate 3 en el 2018 es mucho mejor que el HeartMate 2, demostró que el 2014. Y por último, el trasplante cardíaco, que en los últimos años ha mejorado muchísimo la sobrevida y la sobrevida a lo largo del tiempo con el nacimiento de nuevos medicamentos como ciclosporina desde 1980. Vamos, y entonces esta es la última diapositiva. Hay muchas alternativas para insuficiencia cardíaca, de las cuales nosotros tenemos que saber cuál utilizar en verdad. Y como mensajes para llevar a casa, pues el tratamiento clínico para insuficiencia cardíaca, lo que antes nosotros necesitábamos era solo un beta bloqueador y un IECA, y eso actualmente está totalmente fuera de discusión. Tenemos que utilizar muchos otros medicamentos para mejorar morbilidad y mortalidad. Siempre buscar la optimización del tratamiento clínico, es decir, alcanzar las máximas dosis terapéuticas que el paciente tolere. No hay solo unas terapias de 1980 o 1990, hay nuevas terapias que han salido últimamente. Tenemos que tener en cuenta siempre las terapias avanzadas para insuficiencia cardíaca en mi paciente que las tolera. Y lo más importante, necesitamos una conciencia médica y social en cuanto a la necesidad de tratamiento clínico optimizado. Siento mucho en verdad de ir tan rápido al último, y pues era lo único que quería conversar. Cualquier cosa, pues estoy a las órdenes ahí. No se preocupe, Doc. Muchas gracias por su charla bastante completa, sobre todo sobre la evolución del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Doc, una única pregunta tal vez. Ahora nos encontramos que los ARNI son una de las mejores opciones en el tratamiento de la insuficiencia, pero ¿cuál consideraría usted que podría ser el futuro del tratamiento? Actualmente tenemos 4 pilares fundamentales. El ARNI ya demostró tener un beneficio bastante amplio sobre los vasodilatadores que nosotros utilizábamos, el IECA, los ARA o la hidralazina monocordil. De hecho, hay estudios en donde mejoraron no solo la progresión cardiovascular, sino mejoraron el remodelamiento reverso y mejoraron también la posibilidad de muerte súbita, las taquiarritmias. Entonces, definitivamente, todo paciente, si es que hubiera la posibilidad, deberíamos utilizar ARNI versus IECA o ARA. Perfecto, Doc. Muchas gracias por su charla. En honor al tiempo, vamos a continuar.